que los acompaña todos los días, porque ellos hacen un trabajo increíble y asombroso, porque no solo son personas que entienden el modelo de negocio y salen todos los días a ganar, sino que además tienen la enorme responsabilidad y el compromiso, y eso lo sé, de llevar al mercado todas estas ideas y todas estas innovaciones. Sebastián Calvente siempre dice que los Roilanders y el staff son las piernas de Roilands. Yo creo que son nuestros profetas en el mercado y están haciendo un excelente trabajo y para mí es un verdadero placer acompañarlos todos los días. El proyecto Roilands propiamente dicho, podría decir que empieza en el año 2016 con 3 consignas que nos planteamos, tanto con Sebastián como Mariano y Nicolás. Ellos obviamente ya tenían una trayectoria mucho más grande que la mía dentro del sector, trabajando como inmobiliarios tradicionales. Pero en ese momento yo estaba también en una transición personal, después de haber trabajado muchos años en el sector de la consultoría estratégica, y me plantearon algo que era realmente innovador y novedoso, que de alguna manera lo pudimos concentrar en 3 consignas estratégicas. La primera consigna era que teníamos que lograr crear algo diferente a todo lo conocido y que además ese producto fuera franquiciable, rentable y fundamentalmente centrado en las personas. En este sentido quiero hacer un pequeño paréntesis porque nosotros en Roilands estamos absolutamente convencidos que el futuro del negocio inmobiliario es el de las franquicias, con productos probados, con productos profesionales y con productos que puedan masificarse y llegar al mercado con propuestas novedosas. La segunda consigna que nos planteamos fue cómo podíamos crear valor diferencial en un segmento que estaba claramente dominado por el status quo. Creo que en la charla que dio Sebastián a la tarde, justamente hizo mención a que en el rubro inmobiliario, particularmente en lo que se refiere al segmento de lo que se llama la comercialización inmobiliaria, que es el segmento de la compra-venta de inmuebles, no tanto la parte de desarrollos y emprendimientos, porque tienen otra dinámica particular y están un poco más evolucionados que lo que puede ser la comercialización. ¿De qué manera se podían crear capacidades disruptivas sobre lo que se considera las prácticas tradicionales del rubro inmobiliario? Y la tercera consigna que nos habíamos planteado en ese momento era cómo Roilands podía ser un socio de negocio que actúe, y esta es una palabra clave, como amplificador de las competencias profesionales y personales de los brokers de franquicias, como así también de los asesores comerciales. En ese momento, esto es una parte que a nosotros particularmente nos encanta, que siempre hablamos de esto, que es la trampa del pensamiento convencional. En ese momento, con estas 3 consignas encima, nosotros ya teníamos un proyecto inmobiliario en marcha y la verdad es que nos iba muy bien. Facturábamos, hacíamos todas las cosas que había que hacer dentro del rubro inmobiliario y la verdad que no había ningún motivo para pensar en un cambio. El problema que teníamos era que
no estábamos cumpliendo con las 3 consignas que nosotros nos habíamos planteado. Entonces estábamos como una especie de paradoja, y la trampa del pensamiento convencional es: ¿para qué voy a cambiar si así estamos bien? Lo que descubrimos en ese momento, uno de los descubrimientos más importantes de ese momento, fue que teníamos que dejar de pensar como inmobiliarios para poder alcanzar esas 3 consignas que nos habíamos planteado. O sea, teníamos que empezar a pensar de manera diferente. El tema era cómo había que pensar. Entonces, en ese momento, claro, es como que hubo un punto de inflexión en la empresa, porque hubo que seguir con el trabajo del inmobiliario clásico, porque era lo que nos permitía mantener el negocio, pero paralelamente hubo un proyecto incubadora del estilo laboratorio, donde nosotros teníamos que empezar a ver qué tipos de prácticas íbamos a ir implementando para que alimenten y vayan transformando las prácticas tradicionales. Esa segunda parte no es que se armó un equipo aparte, pero sí las fuimos armando entre todos. El tema era que las soluciones no las podíamos encontrar dentro de la caja del rubro inmobiliario. Teníamos que salir de esa caja y ver qué era lo que estaba pasando afuera. ¿Qué cosas estaban haciendo las empresas en el mundo? Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en el mundo empresarial? Esta es una foto del día de hoy, pero estas empresas hace 6, 7 años atrás ya eran monstruos, ¿sí? Lo que estábamos observando era que el mundo empresarial estaba empezando a ser dominado por las empresas de tecnología. Estaba Amazon, Apple, Microsoft, Google, Visa y muchas otras empresas más. La característica fundamental de estas empresas es que lideran a partir de tecnologías dominantes. Esa es su característica más importante. Cada una obviamente con trayectorias de crecimiento diferentes, cada una con sus prácticas y cada uno con sus segmentos de mercado, pero todas innovando y apostando a la competitividad y a la innovación. En este sentido, la categoría empresarial que encierra a todas estas empresas tan exitosas es un concepto, una categoría que existe, que se denomina empresa de base tecnológica. La empresa de base tecnológica es aquella entidad que basa su estrategia en la explotación, la industrialización y o comercialización de conocimientos, productos, servicios, como resultado de la inversión en el diseño, investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Pero una de las características más importantes de las empresas de base tecnológica es que son, y esto es fundamental, una vía para transferir no solo herramientas, o sea, no solo dispositivos, sino además nuevo conocimiento y nuevos hábitos a fin de aportar beneficios, satisfacción, innovación o valor a las partes interesadas, en este caso, el mercado. Es decir, estas empresas invierten en la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, con la intención de alterar el status quo de los mercados y ganar en competitividad y en posicionamiento. Esta es una de las características de las empresas de base tecnológica. ¿Qué estaba pasando también en el mundo empresarial? Yo trabajé durante muchos años, casi 16 años, en la consultora internacional y ellos en el 2016 hacen la primera encuesta denominada Global Industry 4.0 Survey. Fue en ese momento la encuesta mundial más grande
con más de 2.000 participantes empresariales de 9 de las más importantes industrias, sus sectores industriales en 26 países. En esta encuesta nosotros encontramos de manera teórica las respuestas que necesitábamos para poder dar sentido a las 3 columnas que nos planteábamos a inicios del 2016. ¿Cuáles eran estos conceptos que volcaba esta encuesta? Los líderes industriales se están digitalizando. La digitalización impulsa saltos cuánticos en la performance empresarial. Se centra en las personas y en la cultura para impulsar la transformación. Los clientes están más empoderados y acelera la globalización con un marcado valor diferencial. Esto a nosotros nos mostró que estaba en marcha ya desde hace muchos años, pero imagínense que para el rubro inmobiliario en Argentina llegar a esta conclusión no es un tema menor. Estaba en marcha en el mundo un nuevo paradigma empresarial que se denomina la Revolución Industrial 4.0, pero cuando se habla de tecnología en la era 4.0, se está hablando específicamente de transformación digital, que en esencia es un cambio de paradigma empresarial impulsado por las tecnologías de digitalización, impulsado, no liderado, porque los que lideran el cambio son las personas. El punto más importante de la transformación digital no es tanto el impulso que dan las nuevas tecnologías, sino el liderazgo de las personas que llevan adelante esas tecnologías al mercado. Estas tecnologías se consideran que son aceleradoras de la innovación, ¿sí? Y en líneas generales, en el ámbito empresarial y en el de la consultoría estratégica específicamente, se considera que toda empresa de éxito algún día va a ser una empresa digital. Ahora, la pregunta es, ¿cómo están haciendo este viaje las empresas líderes? Acá, en el año 2018, PwC vuelve a hacer una encuesta para analizar las características y los resultados de las implementaciones de los sectores industriales con las tecnologías 4.0. Y acá, a mí este gráfico, yo cuando vi este gráfico me vuela la cabeza. Primero porque valida que existe un éxodo empresarial hacia este nuevo paradigma. Ustedes imagínense que esta encuesta se hizo también sobre casi 1.500 empresas de diferentes sectores industriales en diferentes países, ¿sí? Todas esas empresas estaban encarando en mayor o menor medida el proceso de transformación digital. No había ninguna empresa que no lo hubiera encarado. O sea, todas las empresas estaban enfocadas en ver de qué manera competían en el mercado a partir de abandonar un status quo dominante. El segundo punto que a mí me llama la atención de este gráfico es la existencia de niveles de madurez. Es decir, la transformación digital no es un camino fácil y lleva tiempo. No es, bueno, me compro un dispositivo tecnológico o adquiero un nuevo software y listo, ya puedo decir que soy digital o que ya inicié la transformación digital.
requiere la incorporación de nuevas prácticas, nuevas metodologías, nuevos procesos, nuevos hábitos, nuevas competencias. El tercer punto es tal vez uno de los más significativos, es que más que una cuestión del tipo de implementación de algún dispositivo de software o alguna tecnología, la transformación digital implica establecer una cultura en la que las personas aborden soluciones desde nuevos enfoques. Entonces, es un error bastante común asociar la transformación digital con solamente la parte tecnológica. Hay otros componentes que forman parte de la síntesis total de lo que implica la transformación digital. En este gráfico, fíjense que PwC hace una distribución de los niveles de madurez entre principiantes digitales, que son aquellos que recién están iniciando su camino, los seguidores que van incorporando cada vez más la cultura de la transformación digital, y después, claro, después empieza a dificultar el camino y empiezan a caer bastante las empresas que ya son innovadores avanzados y obviamente campeones digitales. Fíjense que en ese momento, en el 100% de campeones digitales prácticamente no hay nadie. La matriz que utiliza PwC para hacer la evaluación de estos niveles de madurez se basa en las capacidades de experiencia para el cliente, las operaciones vinculadas con los procesos, la tecnología y las personas. Obviamente que esto implicaba un giro paradigmático. Entonces, la respuesta a poder dar solución a las consignas que nos habíamos planteado en el 2016 implicaba subirse a este giro paradigmático. Este giro paradigmático para nosotros fue fundamental. Porque nosotros pensábamos que teníamos que ser una empresa de servicios inmobiliarios orientada por la tecnología. Pero en realidad, nosotros teníamos que pensar como una empresa de base tecnológica orientada a la prestación de servicios de comercialización inmobiliaria. Al revés. El punto clave de este nuevo paradigma dentro de lo que es el rubro inmobiliario se conoce como PropTech. Este es un concepto que nosotros ya venimos trabajando aproximadamente 4 años. La verdad es que lo absorbimos desde diferentes trabajos que se hicieron en la Universidad de Oxford, pero fíjense que el PropTech se alinea con este nuevo paradigma porque describe un movimiento empresarial que impulsa fundamentalmente un cambio de mentalidad dentro de la industria inmobiliaria y sus consumidores. Esto después vamos a ver que es muy importante. Implica la innovación impulsada por la tecnología, tanto en el procesamiento de datos, la definición de procesos, transacciones, edificios, ciudades, etc. Entonces, el PropTech es el nombre que se le da a este proceso de transformación digital dentro del rubro inmobiliario. Ahora, ¿cómo impacta este paradigma empresarial en los servicios de comercialización de inmuebles? Acá quiero hacer la aclaración, estoy mirando el reloj por el tiempo. Acá quiero hacer la aclaración que cuando hablamos de servicios de comercialización de inmuebles, nosotros estamos hablando de un segmento de extremo a extremo, con un modelo de negocios de extremo a extremo, enfocado en los servicios de comercialización de compra-venta. Cuando hablamos de extremo a extremo, eso queremos decir desde el reclutamiento de un asesor comercial por todo el proceso de captación y todo lo que conlleva la venta hasta la escrituración y el servicio de postventa. Eso es un servicio de extremo a extremo de comercialización inmobiliaria dentro del segmento específico de la compra-venta de inmuebles.
Este gráfico lo armé yo. Es una... es pura deformación profesional. Yo trabajé muchos años en consultoría y estoy muy acostumbrado a hacer análisis de mercado para lograr categorizar los diferentes actores, porque a partir de eso es de donde se pueden dar también las mejores prácticas de consultoría. Después de haber ya prácticamente estado muy involucrado en el rubro inmobiliario en los últimos 5 años, yo particularmente pude identificar 4 tipos de actores o modelos de negocios que están vigentes en el rubro. Cada uno con sus características y cada uno con sus particularidades, con una consigna en común: todos venden. Eso me quedó claro. Todos venden. Pero no todos venden de la misma manera. Yo creo que el punto clave del PropTech es lograr ir más allá de la transacción. En el nivel inferior encontramos a los artesanos. Los artesanos son los inmobiliarios clásicos que consideran todo cambio de paradigma, toda incorporación de tecnología, toda incorporación de procesos, todo empoderamiento del consumidor como un mero trámite. Es pura burocracia. No le interesa. Y no lo cree absolutamente necesario para desarrollar su actividad. Hoy, en Argentina, en el rubro inmobiliario, hay muchísimos artesanos, pero muchísimos. En un segundo grupo estarían los seguidores. Los seguidores son aquellos servicios tradicionales de comercialización inmobiliaria que utilizan moderadamente, o sea, empiezan a entender que la tecnología es necesaria y empiezan a utilizar tecnologías de terceros. ¿Sí? En esto podés estar involucrado con algún CRM, poder utilizar algún tipo de portal de clasificados inmobiliarios, etc. ¿Sí? Empiezan a ver que la tecnología los acompaña de manera importante dentro de su negocio, pero sigue siendo tradicional el negocio. Esto es lo que habíamos hablado antes es el servicio inmobiliario orientado por la tecnología. En otro grupo, y acá es donde está el punto de inflexión más importante, están los competidores. Los competidores son aquellos que brindan servicios tradicionales de comercialización inmobiliaria que están mejorados en términos de procesos, en términos de cultura, en términos de personas, en términos de tecnologías, y ya empiezan a desarrollar y a utilizar sus propias tecnologías. Son empresas que ya tienen otro enfoque con respecto al mercado y se dan cuenta de que su competitividad mejora cuando empiezan a ser más propietarios de sus tecnologías y de sus procesos. Y acá, no a propósito, dividí esto por la mitad. Porque hay muchas empresas que pueden estar en este segmento, pero no tienen la intención de salir de él. Y del otro lado, de la parte oscura, que ya involucramos a lo que es la cultura PropTech, están las empresas que ya alcanzaron ese estadio, pero quieren más. ¿Qué quieren más? Quieren dominar el mercado, que son los dominantes. Son empresas de base tecnológica que brindan servicios profesionales de comercialización inmobiliaria. Hoy en Argentina no hay ninguno. Así que no sé, cualquiera que se autoproclame número 1 en el mercado de comercialización de inmuebles tendría que dejar vacante el podio. La mayor parte del rubro inmobiliario hoy se concentra, lo que se llama el status quo, se concentra entre los artesanos y los seguidores. Hay muy pocos competidores y, diría,
y acá me la juego, una sola empresa que, siendo competidor, inició su trayectoria dentro de la cultura PropTech para convertirse en una tecnología dominante. Ahora, ¿de qué depende el éxito de la cultura PropTech? Y en este sentido es muy importante este tema porque, como habíamos mencionado, hay que ir más allá de la transacción, ¿sí? Por el lado de la demanda, es muy importante, de la demanda me refiero al mercado, el mercado que demanda este tipo de servicios, el tipo de experiencia que el consumidor esté abierto a recibir y exija obtener. O sea, si el consumidor de servicios inmobiliarios no nos acompaña en el proceso de transformación, la transformación va a ser muy difícil. El mercado en ese sentido ordena y manda, y tiene que exigir otras cosas. Lo que pasa que, como dice Jeff Bezos, aun cuando no lo saben, los clientes siempre quieren algo mejor. Es lógico, siempre quieren algo mejor los consumidores, pero muchas veces no saben explicar qué es lo que hay que mejorar. Por eso, la otra parte, la de la oferta, es la forma en que los representantes de ventas y las firmas comercializadoras promuevan e inspiren cambios de comportamientos disruptivos en los consumidores a través de experiencias únicas y reveladoras. Acá es donde entra en juego el reconocimiento que le dábamos a los Roylanders, que hacen este trabajo de salir al mercado y provocar este cambio de comportamiento en el consumidor. Y les puedo asegurar que lo están logrando. Esto es un orgullo total para mí. En Argentina hoy existe una empresa que ha decidido tomar el camino de la transformación digital en el rubro inmobiliario. El proyecto Roylands PropTech es como nosotros nos posicionamos en el mercado. Se compone de los 4 elementos principales de la transformación digital, que es el desarrollo de la cultura, las personas, la tecnología y los procesos. Cuando hablamos de cultura, como bien explicaba Sebastián al principio de su presentación, nosotros creemos que la cultura ganadora es la cultura del empresario y del emprendedor. Tiene que existir, especialmente en Argentina, una revalorización y una resignificación importante sobre la capacidad heroica que tiene el emprendedor y el empresario. En segundo término están las personas, que son los que lideran esta transformación. Cuando hablamos de personas, hablamos tanto de los asesores, como de los que venden, como de los que compran, como de las partes interesadas, desde instituciones hasta reguladores. Las personas en general son los que van a liderar esta transformación. Las tecnologías, que es un tema importante, pero no el más importante, que son los diferentes dispositivos, herramientas, software que se pueda desarrollar para impulsar, empuja, pero no lidera, empuja este movimiento. Y obviamente los procesos. Los procesos son los que marcan el paso y las metodologías que se utilizan para llevar a cabo un ciclo de comercialización. Los 7 pilares que guían hoy la cultura Roylands PropTech, voy a tratar de resumirlos porque con esto puedo estar hablando varias horas. Se fundamentan en los siguientes conceptos. Son raros, son extraños, pero Roylands PropTech en sí es una paradoja.
porque las paradojas son las que logran irrumpir en el status quo. Uno de los pilares es el Hybrid End-to-End as a Service, ¿sí? Ofrecemos una solución integral, híbrida, a través de servicios digitales de Internet y fundamentalmente coaching profesional personalizado, implementando metodologías profesionales aplicadas a los procesos. El segundo pilar es lo que se denomina DDM-AI, que sería como modelos dirigidos por los datos y AI por inteligencia artificial, ¿sí? Donde, acá es un punto importantísimo, desarrollamos la capacidad de tomar decisiones dirigidas por los datos, ¿sí? Esto se fundamenta en el concepto, un poco robando la frase de Descartes, ¿no? Datos, luego existo. Para poder llevar una buena gestión de los negocios, acuérdense que estamos hablando de emprendedores, no de empleados. Entonces, para que puedan llevar un negocio exitoso, si los emprendedores no están dirigidos por el análisis de sus propios datos de gestión, están condenados al fracaso. Y además se incorpora el uso de la inteligencia artificial en procesos críticos como en la atención al cliente. Es un proceso fundamental en la atención al cliente que hoy prácticamente en el rubro inmobiliario está desabastecido. El tercer pilar fundamental es lo que denominamos Tech Force. ¿Qué quiere decir esto? Utilizamos la tecnología no solo como un dispositivo o herramienta de trabajo, sino como una microfísica de poder. Es decir, la tecnología se convierte para nosotros en un agente del cambio. A través del uso de la tecnología impulsamos cambios de comportamiento en el mercado y en los consumidores. De forma transparente y de forma en que se disemine para provocar esos cambios. El tercer punto es el X-Design. X es porque tiene como diferentes categorías, pero es muy importante el tema de la experiencia de la interacción con las personas en términos de clientes, en términos de consumidores. Es una disciplina que se convierte en un proceso clave del éxito hoy dentro del marco de la transformación digital. Hoy prácticamente es impensado que exista una empresa que no esté enfocada estratégicamente en lo que es experiencia de usuario, o en el diseño de experiencias nuevas a los usuarios. En este término hay diferentes modelos, está el PX, el CX, el UX, el UI. De esto va a hablar mi compañero de trabajo, Francisco Alvarado, sobre este tema, así que ya no va a hacer falta que haga ninguna mención. El otro pilar es el de Infinite Players, ¿sí? Una de las características fundamentales del emprendedurismo hoy en día es el que se compite con el futuro. O sea, uno compite transformando su mejor versión si tiene claro hacia dónde quiere ir. El foco está puesto en la mejora de la competitividad, la innovación y la profesionalización de nuestra propia visión y misión del negocio. Ya no hace falta ver qué está haciendo la competencia. Si la competencia logra llamar tu atención, te vas a terminar pareciendo a tu competencia. Uno tiene que tener claro cuál es su visión de futuro y dirigirse hacia ella, y saber cuál es el mejor socio para amplificar y para poder llegar a esa visión. El sexto punto es el de disruptividad, ¿sí? Este es un punto muy interesante y es un cambio de paradigma importante que se dio también en el management moderno. El valor se da por la capacidad de producir conocimiento nuevo y cambios de comportamiento en el consumidor o mercado donde opera. Ya quedó caduca la idea de nosotros vendemos un servicio o nosotros nos diferenciamos por servicio. Si ese servicio no produce un cambio de comportamiento en el consumidor, no sirve de nada. Y el último punto, pero no es por ello menos importante, es el concepto de empresarialidad, que algo ya hablamos en el punto anterior.
promover la capacidad creativa y productiva del emprendedor. Esto se fue perdiendo con el tiempo, y en Argentina particularmente en este momento más. La noción del empresario como una variable imperativa en el desarrollo del sistema económico capitalista. Este es un terreno en el cual hay que trabajar y recuperarlo. Creo que Sebastián en la charla había hecho mención que a veces muchas personas me preguntan, che, ¿ustedes hacen alguna acción de responsabilidad social? Sí, nosotros hacemos mucha responsabilidad social porque inculcamos en nuestros asesores los principios y los valores de la empresarialidad. Ese es nuestro aporte a la sociedad. ¿Cuál es el posicionamiento actual del modelo Roylands PropTech en el mercado? Nosotros ya hace tiempo que venimos trabajando con una cultura PropTech y ya iniciamos el camino para convertirnos en una empresa de base tecnológica, que como vimos, el Digital Journey es un proceso que lleva tiempo y que lleva esfuerzos y que lleva la incorporación de nuevas habilidades y nuevas prácticas, y que a medida que esas prácticas y esas habilidades son más avanzadas, también lleva más tiempo incorporarlas. Si no, todos seríamos campeones del mundo. Y dentro de los niveles de madurez del modelo Roylands PropTech, tomando una referencia el trabajo hecho por la consultora PwC, nosotros ya terminamos nuestra etapa de seguidores digitales e iniciamos, o ya estamos dentro del segmento de los innovadores digitales. Obviamente que queda un largo camino por recorrer. Creo que con el tiempo voy más o menos bien. Pero no quería dejar pasar, porque esto también era parte de la presentación, un caso de éxito particular. Que es una plataforma que fue gradualmente diseñada a partir de nuestros éxitos y nuestros fracasos, que se llama Linked Prop. Linked Prop básicamente es una constelación de herramientas digitales destinadas a la comercialización de inmuebles. Tiene una estructura básica donde sobre un proceso comercial, o sea, a ver, es muy difícil a veces innovar sobre las características del proceso. O sea, se pueden hacer mejoras sustanciales, pero para hacer un auto necesitas seguir determinados pasos, por más que después se incorporen diferentes tipos de tecnologías. En el rubro inmobiliario pasa lo mismo que pasa en las otras industrias, ¿sí? Hay diferentes etapas que se deben cumplir desde el momento en que se capta un inmueble hasta que se vende. Lo que nosotros desarrollamos son herramientas para abordar de manera diferente cada una de esas etapas. Entonces tenemos una capa de decisiones de negocios gerenciadas por el Roylander o el broker, una capa de coaching empresarial y comercial, y después tenemos dos tipos de herramientas que acompañan o impulsan, que era lo que nombrábamos recién, impulsan ese movimiento, que es una constelación de herramientas web, backend, frontend, multiusuario, para la gestión y planificación del ciclo comercial, acompañada por una constelación de aplicaciones móviles, también para la gestión y planificación particular de cada una de las partes interesadas. En este sentido tenemos diferentes consolas, cada una con sus características, en lo que es la parte web, y dentro de la constelación de aplicaciones móviles tenemos aplicaciones dedicadas a cada uno de los tipos de usuarios que nosotros tenemos. En este sentido, el user Roylander, el user cliente vendedor, el user broker de la franquicia y el usuario cliente comprador. Para cada uno existe un tablero de información y comunicación destinado a sus necesidades particulares.
Como les había mencionado, este sistema LinkedProp es un desarrollo propio, es algo que fuimos trabajando con el tiempo, e incorpora diferentes frameworks y servicios de desarrollo con los cuales nosotros, obviamente que siendo una empresa y se iniciaba como inmobiliario, eran cosas que para nosotros eran completamente desconocidas. Esto también tuvimos que aprenderlo y también es parte de este proceso de aprendizaje. LinkedProp hoy está en una etapa de madurez interesante, tiene una proyección de crecimiento bastante importante, especialmente para el año 2021, pero brinda diferentes tipos de servicios digitales. Tiene tableros de indicadores, módulos de gestión de cartera de negocios, gestión de calidad comercial, ¿sí? Para que los asesores puedan tener un ranking, un rating de producto, un rating de cartera, módulo de tasaciones, ¿sí? Con tableros de análisis comparativos de mercado, con instancias de borrador, revisión, aprobación, registro y control de inventario de tasaciones, generación automática de informe de tasación, módulos de informes comerciales. Nosotros desarrollamos el concepto de tasación estratégica, sabiendo el problema que existe hoy en el mercado, especialmente con la asignación de los precios a las propiedades. Se trabaja a través de informes comerciales, donde hay tableros de análisis comercial y estados de avance de la venta, con sus respectivas recomendaciones de mejora y la generación automática del informe comercial, donde acá se incorpora al vendedor para determinar cuáles son los pasos a seguir para alcanzar el éxito en la venta del inmueble. Módulos de información comercial de negocios, como autorizaciones de venta, datos comerciales de negocio, documentación respaldatoria. Otros de los servicios son módulos de gestión de cierre de operaciones, ¿sí? Para el registro de reservas, determinación de comisionamientos, registro de realización con sus respectivos montos, formularios de publicación en portales inmobiliarios. Hoy, la verdad que el servicio de multiposteo está completamente amortizado, ¿sí? Hoy el multiposteo no existe. O sea, hay 2 o 3 portales que prácticamente tienen la predominancia en el mercado y con el futuro seguramente va a haber menos. Módulos documentales, alta, baja, edición y consulta de documentación comercial, asistencia y motores de búsqueda, tenemos búsqueda rápida predictiva, búsqueda integrada por tipo de módulo, y una innovación importante que es una especie de chatbot denominado Royly Ewords, para que pueda dar asistencia como una especie de diccionario virtual a diferentes cuestiones o temas que estén vinculadas con el negocio y que puedan asistir al asesor comercial. Y obviamente el módulo de usuarios para dar de alta o baja edición de asesores, administradores, sucursales, sistema de comisionamiento, etc. Ahora, esto está muy lindo, pero lo más hermoso de esto es la constelación de aplicaciones móviles. En este sentido, desarrollamos aplicaciones móviles para que los usuarios puedan utilizar el concepto de datos luego existo. Entonces los Roylanders pueden acceder a sus indicadores de negocio personales a partir de sus aplicaciones móviles y en función a eso tomar decisiones de negocio basadas en sus propios datos y en las cosas que ellos mismos quieren o desean mejorar. Fíjense que, por ejemplo, puede ver todos sus negocios distribuidos por su rating de producto, accede al checklist comercial donde se le indican las actividades y qué tipo de acciones debe estar realizando esto para estandarizar el proceso comercial, puede ver sus informes comerciales y los análisis que hace para determinar cuáles son las acciones que puede llegar a seguir. Después está la aplicación destinada al cliente vendedor, donde esto sí es una innovación para el mercado, donde el cliente vendedor puede hacer un seguimiento del proceso de venta de su inmueble a través de diferentes indicadores. Puede ver sus publicaciones, los informes comerciales, qué tipo de documentación se generó, los valores de tasación que se pactaron, las novedades que el asesor va integrando a partir de que va avanzando. Vieron que es típico de que hablas con un vendedor y dice, che, ¿cómo va el tema de la inmobiliaria? Ah, no sé, tengo que llamar a la inmobiliaria, te dice.
Acá lo tiene a la palma de su mano. Se levanta a la mañana, abre la aplicación y ve en qué estado está la venta de su inmueble. Puede ver diferentes pantallas, diferentes temas. Y esta que está casi al borde de ser lanzada a fin de mes es la app mobile para los brokers de las franquicias, para que puedan ellos mismos determinar a través de indicadores comerciales y de negocio cómo está avanzando su negocio, pero desde el punto de vista estrictamente de la rentabilidad y la productividad de su negocio. Pueden ver diferentes tipos de indicadores, tanto del año actual como de su cartera comercial total, y además pueden ver los tableros de indicadores de sus propios asesores. O sea, tienen a la palma de la mano, en la palma de su mano tienen toda la información de su negocio y de cada uno de los asesores con sus propios indicadores. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones en conjunto con su propio equipo comercial y ver en qué puntos se deben hacer mejoras para mejorar la productividad. Volviendo al, y con esto ya cerrando porque ya me voy a fumar los 45 minutos, volviendo al tema de la trampa del pensamiento convencional, ¿no? Es difícil entender esto dentro del rubro inmobiliario. Y traigo a colación una historia interesante que ustedes saben que Einstein no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad general, sino que Einstein le otorgaron el premio Nobel de Física por su contribución al efecto fotoeléctrico. Lo que decían era que, en público, fue que en última instancia la relatividad no era física, que su teoría era considerada demasiado controversial para la época. Muchos miembros de la comunidad científica aún se aferraban a las ideas newtonianas. Sin embargo, el tiempo fue suficiente para darle la razón a este genio, el cual demostró estar muy adelantado para su época. Así que, si no entendieron qué tiene que ver esto con el rubro inmobiliario, es la mejor señal de que estamos en el camino correcto. Les dejo esta frase última para cerrar, que para mí es fundamental y se puede aplicar a todos los órdenes de la vida. Si uno tiene clara su visión personal, es fundamental encontrar un buen socio de negocio, porque las cosas es muy difícil hacerlas solas, pero ese socio de negocio tiene que ser un amplificador de tus competencias. Muchas gracias.